El ramo iba atado con un cordel simple. Lavanda manzanilla, un par de margaritas frescas del jardín. Nada ostentoso, pero sí escogido con intención. Las flores silvestres siempre me parecieron más honestas que las de floristería. No piden aplauso, solo espacio para respirar. Subí los escalones de piedra con cuidado de no tropezar. No por el miedo a caer, sino porque no quería llegar de golpe. Había decidido con toda la firmeza que me quedaba que ese almuerzo no iba a convertirse en otra escena. Era el día de la madre después de todo. La puerta estaba entreabierta. Desde el umbral ya se escuchaban risas, no las espontáneas, sino esas que suenan iguales en todas las casas bien puestas, y el sonido agudo de copas tintineando. Entré sin tocar. Un par de amigas de pilates de Amalia me vieron de reojo, pero ninguna se acercó. En el comedor todo estaba dispuesto como revista, manteles beige, servilletas en abanico, copas que reflejaban la luz del mediodía. Mi hijo Celso me saludó con un gesto leve, como si fuera una vecina de paso. Ni un beso ni un mamá, qué bueno que viniste. Solo ese ademán vago que uno usa para un mozo en un restaurante. Amalia se acercó con los labios pintados de coral y una sonrisa de las que se clavan en la garganta. ¿Qué detalle dijo al ver el ramo? No lo olió. No buscó un jarrón. Lo dejó en el aparador como quien pone una bolsa vacía que ya no sirve. Yo, Estela, madre de un solo hijo y viuda desde hace más de 2 décadas, supe en ese instante que aquel gesto no era olvido. Era mensaje. Nos sentamos a comer una quiche tibia con ensalada que sabía más a decoración que a comida. Elogié la salsa holandesa aunque estaba fría. Pregunté por su boutique, aunque ya sabía porque lo había leído entre líneas que las cuentas no iban bien. Ella sonrió con esos dientes de comercial y cambió el tema preguntándome por la presión arterial, que siempre confundía con el colesterol. Lo dejé pasar, no por falta de carácter, sino porque uno aprende a elegir las batallas cuando ya ha peleado demasiadas. Y entonces cometí el error. Mencioné que había llamado el jueves. Dejé un mensaje, dije levantando con suavidad mi taza de té. Solo quería confirmar la hora del brunch. No estaba segura si era al mediodía o... Amalia se puso de pie. No vi venir lo que siguió. Se inclinó sobre la mesa y sin decir palabra me dio una bofetada. La palma sonó seca como un trapo mojado contra el suelo. El impacto me giró apenas la cara, pero fue suficiente para que todos lo vieran. Y sin embargo nadie habló. Nadie se movió. Nadie se escandalizó. Solo yo sentí el ardor florido en la mejilla, no tanto por el golpe, sino por lo que significaba. Volteé a ver a Celso. ¿Me vio? Lo sé. Vio todo. Y aún así siguió masticando calmo constante como si nada hubiese pasado. Ni siquiera dejó el tenedor. Sus ojos regresaron al plato como si yo no estuviera sentada frente a él desde hace más de 30 años. Respiré hondo. Me levanté con la sal aún congelada. Presioné la servilleta de tela contra mi mejilla, no para ocultar el rojo, sino para darle algo que hacer a mis manos. «Creo que me voy», dije. Mi voz no tembló. No porque fuera fuerte, sino porque ya no quedaba nada que se pudiera romper. Amalia puso los ojos en blanco como si exagerara. Celso no dijo nada. Nadie me detuvo. Nadie lo intentó. Las flores seguían en el aparador sin agua, empezando a marchitarse. Y entonces ocurrió lo impensable delante de todos. Pero no fue el golpe. Fue el silencio. El que siguió. El que selló todo. El que me dijo que ya no había regreso. El aire no volvió a ser el mismo después del golpe. No solo por el sonido seco de la mano de Amalia contra mi cara, sino por lo que vino después. Nada. Ni un jadeo, ni una disculpa nerviosa. Ni siquiera el sonido de una silla arrastrándose. Solo el tintineo tenue de los cubiertos de alguien que no había terminado su porción. Me quedé allí en medio del almuerzo con la mejilla ardiendo, como si alguien me hubiese estampado la palabra sobra en la piel. No bajé la cabeza. Eso sí lo tenía claro.
Una parte de mí, la que había aguantado años de pequeños desprecios y silencios a medias, quiso gritar. Pero la otra, la que había aprendido a no darle el gusto al enemigo, eligió otra cosa. Miré a Celso. No al azar, no buscando consuelo, ya no esperaba eso de él, sino por simple necesidad de confirmar si había visto lo mismo que yo. Lo había visto. Lo sabía por la manera en que sus ojos me esquivaron en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Bajó la vista como quien finge leer una etiqueta para no ceder el asiento en el metro. Y siguió comiendo. No dijo nada. No tocó mi brazo. No le pidió a Amalia que se disculpara. Solo dejó que el silencio se hiciera más espeso entre nosotros. Si uno escuchaba bien, se podía oír el zumbido bajo del aire acondicionado, mezclado con la masticación constante de su mandíbula. En ese momento supe que el golpe más fuerte no había venido de ella. Había venido de él, mi hijo, el niño que alguna vez me abrazaba con ambos brazos después del colegio, cuando traía galletas rotas en la mochila y dibujos arrugados en el bolsillo. Ese mismo niño que ahora no podía encontrar su voz para decir «basta». Me puse de pie. No con violencia, sino con la misma calma con la que se cierran las ventanas antes de una tormenta. Tomé la servilleta con lentitud y la presioné contra la mejilla. El ardor seguía allí, pero el calor real no venía de fuera, sino de dentro. Un fuego pequeño recogido que no quemaba aún, pero que ya empezaba a consumir lo que quedaba de mi paciencia. «Creo que me voy», dije sin subir el tono, sin dramatismo. Como quien anuncia que se retira de un juego en el que ya nadie sigue las reglas. Nadie respondió. Amalia rodó los ojos como si fuera yo la que había descompuesto la armonía de la sala. Celso no levantó la vista. Caminé hacia la salida sin apuro. Pasé junto al aparador donde seguía el ramo de flores silvestres. Ya habían empezado a doblarse los tallos, las margaritas caídas de lado, la lavanda perdiendo su aroma. Pensé en llevarlas conmigo, pero no. Las dejé ahí, en parte como símbolo, en parte porque ya no me pertenecían. No en esa casa. Mis zapatos sonaban huecos contra el piso de azulejo. Nadie se levantó a abrirme la puerta. Nadie me siguió. Cerré por dentro. Afuera el sol me pegó de frente como si también quisiera sacarme de ese momento. Parada en la banqueta aún podía oír una risa lejana. Tal vez era una de las amigas de Pilates. Tal vez no. Pero sonaba demasiado fuerte para alguien que acababa de ver a una madre ser humillada frente a su hijo. El trayecto a casa fue corto, pero dentro de mí era otra historia. Me temblaban un poco las manos, no por miedo ni rabia, sino por ese tipo de temblor que queda cuando uno se da cuenta de que algo finalmente se rompió, como cuando una cuerda vieja cede sin aviso. No pensé en llorar. No sentí el impulso. Tal vez porque lo que pasó no era nuevo, solo más evidente. No fue el primer desaire. No fue la primera vez que Celso eligió la paz superficial antes que el conflicto necesario. Pero fue la última que yo me quedaría callada. Al llegar colgué la bolsa en el gancho junto a la puerta, me quité los zapatos y fui directo a la cocina. El olor de la casa me recibió con esa mezcla entre cáscaras de cítricos y madera seca. Preparé un té de manzanilla sin pensarlo demasiado. Mientras esperaba que el agua hirviera, saqué el ramo de flores de su envoltorio y corté los tallos. Los acomodé en un jarrón con agua fría. Aunque algunas ya estaban torcidas, no pude tirarlas. Me parecieron en ese momento más mías que nunca. Flores sin jarrón, pero todavía hermosas. Después del primer sorbo caminé al estudio. Ahí en el fondo del armario dormía una caja fuerte que no había tocado en más de un año. Puse la combinación sin esfuerzo. Las manos sabían qué hacer incluso cuando la cabeza aún dudaba. La abrí y entre documentos, libretas y sobres encontré lo que buscaba: el testamento. Lo desdoblé sobre la mesa. La tinta seguía intacta. Los nombres también. Pero eso cambiaría. Esa misma noche. Porque si iban a olvidarse de quién soy, sería yo quien decida qué se lleva mi nombre. ¿Y qué no?
El té aún humeaba cuando me senté frente al jarrón con las flores rescatadas. Ya no dolía la bofetada, al menos no en la piel. El ardor había cedido a una hinchazón muda como esas heridas que no sangran, pero se notan cada vez que una se toca sin querer. Lo que realmente dolía, lo que no se calmaba con compresas frías ni infusiones suaves, era lo que vi cuando Celso no hizo nada. Ni una palabra, ni una mirada, ni una duda. Ese silencio más que cualquier grito me hizo repasar los años, porque una no llega a ese punto de un día para otro. Se camina, se transa, se tolera, se calla, se justifica, y en ese proceso uno va dejando partes suyas en las esquinas de la casa, en los almuerzos rápidos, en las decisiones que siempre priorizan a los demás. Cuando Román murió, Celso tenía 9 años. Llevaba meses enfermo, pero la noticia final cayó como una piedra en un estanque quieto. Una noche estaba en urgencias y a la siguiente ya no estaba en absoluto. Recuerdo ese silencio en la sala del hospital, cuando el doctor bajó la mirada y entendí, sin que dijera la frase completa. Celso dejó de comer por una semana. Dormía con la luz del pasillo encendida y el uniforme listo desde la noche anterior, como si la rutina pudiera tapar el hueco. Volví a trabajar en el archivo del gobierno a las 2 semanas. Turnos dobles, horas extras, loncheras, llenas con lo justo. Me las arreglé como pude. Reinventé rutinas, negocié con vecinos para que lo recogieran cuando yo no llegaba a tiempo. Aprendí a cocinar rápido, a resolver tareas, mientras se hervía el arroz, a estirar el sueldo sin que se notara tanto. Lo hicimos funcionar. No con holgura, pero con dignidad. Celso era un niño serio, callado, pero siempre amable. Quería ser maestro alguna vez, lo dijo mientras hojeábamos una revista en la sala. Para ayudar a los que no entienden rápido, me explicó. Le gustaba explicar cosas. Recitaba los planetas en orden y sabías hacer divisiones largas de cabeza. Era buen hijo. Lo defendí cuando otros padres lo acusaban de tímido, cuando algún maestro decía que necesitaba más carácter. Yo sabía lo que tenía. Lo sabía porque era mío. Y cuando pidió no endeudarse para estudiar, fui yo quien firmó el primer año. Luego el segundo. Y así salió con título y sin deudas. Luego llegó Amalia. La conocí un domingo en una cena rápida donde Celso tenía más nervios que palabras. Ella era distinta, impecable. Ojos que escaneaban el entorno como si buscaran errores. Voz dulce pero con filo. Me se llamó Estela desde el primer momento, no señora. Dijo que el mantel era muy clásico, que la vajilla era nostálgica. Y aunque no lo dijo con mala intención, una sabe cuando las palabras vienen con filo. Nunca discutimos. No porque nos entendiéramos, sino porque aprendimos a mantener la distancia. Le cedí espacio. Dejé que decorara su departamento sin opinar, aunque hubiera elegido otros colores. Cuando dijeron que era pequeño, ayudé con la hipoteca de la nueva casa sin pensarlo 2 veces. Cuando abrió su boutique, hice transferencias por si acaso. Una, luego otra. Y otra más cuando la temporada alta se quedó sin stock. Siempre sin pedir nada a cambio. Porque pensé tal vez, ingenuamente, que el amor se recordaba con gestos. Que si yo daba a ellos algún día, también darían. Pero lo que pasó en esa mesa me mostró otra cosa. No se puede enseñar gratitud si uno no exige respeto. No se puede esperar que alguien cuide lo que no se le pidió cuidar. Tal vez el error fue haber dado tanto sin enseñar a valorar. Haber confundido amor con entrega total. Haber hecho invisible el sacrificio creyendo que se notaba. Y entonces, mientras miraba el jarrón con las flores dobladas pero vivas, lo supe. No era venganza lo que sentía. Era una especie de claridad. Una verdad que llevaba tiempo tocando la puerta, y yo, por costumbre, o por miedo, había evitado abrir. Esa noche, con el ruido de la ciudad amortiguado por las paredes, bajé la caja fuerte una vez más. Extendí sobre la mesa no solo el testamento, sino también las copias de tarjetas,
Acuerdos, poderes, documentos, que alguna vez firmé sin dudar. Todo lo que alguna vez ofrecí, confiando en que lo cuidarían como si fuera suyo. Pero ya no lo era. Encendí una vela. No por dramas, sino porque la luz cálida me ayudaba a ver mejor. Tomé un cuaderno y comencé a anotar. No una lista de gastos. No. Una lista de límites, de decisiones, de nombres, de espacios que a partir de ahora serían solo míos. Porque si había algo que dolía más que una bofetada, era darse cuenta de que uno fue cómplice de su propio olvido. Pero también sabía con la misma certeza con la que alguna vez enseñé a Celso a atarse los zapatos que nunca es tarde para empezar a recordar quién una fue y defenderlo. Con todo, la casa estaba en silencio, pero no el silencio frío de los días sin visitas. Era un silencio cargado, un silencio de antesala, el tipo de silencio que antecede a los actos que cambian cosas. Dejé el té sobre la mesa de la cocina todavía humeante, mientras mi vista se posaba en el armario del pasillo. No era grande ni nuevo. La madera crujía cada vez que lo abría. Pero guardaba lo que necesitaba ahora la caja fuerte. Esa que Román instaló cuando aún pensábamos que el futuro sería largo predecible con nietos los domingos y meriendas con risas. Me arrodillé con calma sin apuro. Las rodillas protestaron un poco la edad, no perdona ni con memoria ni con bisagras, pero lo hice igual. Introduje la combinación sin mirar, como si mis dedos llevaran años ensayando este momento. El clic metálico del mecanismo fue más nítido de lo que recordaba. Adentro todo seguía como lo había dejado: carpetas de manila, sobres sellados, un par de joyas que ya nadie usaba, y al fondo el sobre azul con el testamento. Lo saqué con ambas manos, no por fragilidad del papel, sino por respeto, porque eso no era solo un documento, era la hoja de ruta de lo que dejaba atrás. Lo desdoblé sobre la mesa. Celso Armenta, heredero y representante médico. Amalia Sáenz, apoderada autorizada en cuentas conjuntas. Leí sin pestañear. Todo lo que alguna vez creí que estaba bien así. Todo lo que ahora se me atragantaba. Seguí sacando papeles, los poderes notariales, firmados años atrás, la copia de la hipoteca, donde mi nombre figuraba como garante, los acuerdos bancarios, donde autoricé líneas de crédito en caso de emergencia. Emergencia que nunca fue mía, pero que siempre pagué yo. Me serví otro poco de té, esta vez más caliente, más amargo. Mientras lo bebía en silencio, miré hacia la ventana. Afuera el laurel que Román plantó seguía firme. Le decíamos el árbol de los silencios, porque bajo su sombra solíamos hablar sin decir palabras. A veces bastaba con estar ahí. Hoy, en cambio, necesitaba más que estar. Necesitaba actuar. Tomé el teléfono y marqué un número que sabía de memoria, aunque hacía tiempo no usaba. Luzmila contestó al segundo timbre. Estela, su voz era de esas que no necesitan adornos para ser cálidas. «Hola, Lu. ¿Estás ocupada?» Siempre para ti, no respondió sin dudar. «¿Estás bien, pausa?» Silencio. «No, pero voy a estarlo. ¿Podés venir?» «Estoy saliendo. ¿Querés que lleve algo, solo tu libreta?» «Y tus ojos bien abiertos». Colgué. No necesitaba contarle más. Luzmila era de esas amigas que no hacen preguntas largas. Solo observan, escuchan, y cuando es necesario, actúan. Nos conocimos hace años en una reunión de padres cuando Celso iba en tercero. Ella criaba a sus 2 hijos con el mismo nivel de entrega y cansancio que yo. Compartimos recetas, quejas de tareas escolares y algún que otro vino barato cuando la semana se nos hacía larga. La vida nos llevó por rutas distintas, pero nunca nos soltamos del todo. Abrí una carpeta vacía y empecé a clasificar lo que debía corregir, lo que debía eliminar, lo que debía revisar, con una abogada. Escribí una lista en mi cuaderno, nombres, fechas, montos. Pero también escribí cosas más hondas la primera vez que sentí que Amalia me hablaba como si fuera un estorbo. La noche que Celso dijo que no necesitaban que yo los ayudara más,
Pero igual aceptó el dinero. Cada línea escrita no era un reclamo, Chexish, era un cierre, un reconocimiento. Porque hay deudas que no se cobran con dinero, pero sí con límites. Acomodé los documentos por orden de urgencia. Luego saqué una vela del cajón, la encendí y la puse en el centro de la mesa. No por ritual, sino porque la luz cálida me recordaba que aún podía elegir el tono con el que cerrar este capítulo. Cuando Luzmila tocó la puerta ya había puesto las teteras a calentar de nuevo. La recibí con un abrazo corto y palabras justas. «Esto no es por venganza», le dije. «Es por mí». Se sentó, abrió su libreta y esperó sin decir nada. «Voy a rehacer todo, Lu. Todo lo que alguna vez firmé sin pensar. Esta noche». Y ahí la miré fijo. Sin titubeo se cierra la cuenta. Luzmila no hizo preguntas. Abrió su libreta, sacó una pluma negra y me miró. Yo empecé a hablar, no con rabia ni con dramatismo, sino con esa claridad que llega cuando una, por fin, deja de esperar que los demás vean lo evidente. Enumeramos sin rodeos cada una de las veces que firmé algo por Celso o por Amalia. Cada peso entregado, cada gesto que me pidieron sin pedírmelo y que yo ofrecí como si fuera obligación. La lista empezó sencilla: la hipoteca de la casa nueva, aquella que quedaba un poco justa para sus ingresos, pero sería una inversión a futuro. Luego la boutique, el primer depósito como capital semilla, cuando Amalia tenía un proyecto precioso, pero el banco es lento. Después una segunda transferencia para la remodelación del local. Y una tercera cuando no alcanzaron para cubrir la temporada navideña. Luzmila anotaba en silencio su letra precisa, casi quirúrgica. Después vinieron los estudios de Celso. Los 2 primeros años de universidad los cubrí sin dudar. «No quiero endeudarme, ma», me dijo. Y yo no podía permitir que el miedo al futuro le impidiera formarse. Pagué matrículas, libros, incluso un pequeño viaje académico a Guadalajara, que él no se atrevía a pedirme, pero que su profesor sugirió. «¿Y todo eso quedó por escrito?», preguntó Luzmila sin alzar la voz. «No, nunca firmamos nada. Fue entre madre e hijo». Ella asintió con lentitud, como quien no necesita escuchar más para entender lo que nunca fue dicho. La lista seguía creciendo. 4 tarjetas de crédito con autorización para uso compartido por si acaso. 2 préstamos personales a nombre mío, con la promesa verbal de que cuando la boutique despegue, te lo devolvemos todo. ¿Te lo devolvieron?, preguntó. Nunca lo ofrecieron. El silencio que siguió fue más pesado que los números. No eran las cifras lo que dolía, sino la ausencia de memoria. El olvido sistemático. Como si lo dado no hubiera contado. Como si lo mío siempre hubiera estado disponible. Como si el amor fuera sinónimo de fuente inagotable. Cerré los ojos por un instante. Recordé una tarde cualquiera hace unos 5 o 6 años. Me habían invitado a una reunión en la boutique. Era una celebración pequeña porque habían logrado un contrato con una marca local. Amalia agradeció en voz alta a su equipo, a su coach de negocios, incluso al proveedor de telas. Yo estaba ahí con un vaso de jugo en la mano, parada junto a las plantas de lavanda, que yo misma había ayudado a sembrar en la entrada del local. Ni una mención, ni un gracias por creer. Solo una mirada rápida que más parecía una advertencia de no decir nada. Luzmila deslizó la hoja hacia mí. En la parte superior había escrito en mayúsculas: «Lo que no les debo». Y debajo cada renglón con un detalle. Esto, dijo, no es una factura. Es una liberación. Asentí, aunque me dolió hacerlo. Porque admitir que uno dio más de lo que debía es también aceptar que no supo protegerse a tiempo. Fue entonces cuando el nombre apareció casi sin pensarlo. Marina Elías. «¿Quién es?», preguntó Luzmila con la pluma ya lista. «Una exalumna. La tuve hace años cuando daba clases en el centro comunitario. Era tímida, muy aplicada. Siempre llegaba con su cuaderno doblado y una taza rota que usaba como lapicero. Recordé que un día Marina había esperado a que todos se fueran para entregarme una carta escrita a mano.
Decía que yo había sido la primera persona en decirle que era inteligente, que eso le bastaba para intentarlo una vez más. No supe qué fue de ella. La vida nos dispersa. Pero de vez en cuando ordenaba mis cosas, encontraba esa carta y la volví a guardar sin abrirla, solo por el peso que aún tenía. Tal vez, empecé a decir mirando el jarrón con las flores recuperadas, tal vez era hora de dar a quien sí recuerda. Luzmila no dijo nada. Solo subrayó el nombre que acababa de anotar, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa frase dar volvía a tener sentido. La oficina de Fabiola Durán no tenía plantas ni velas aromáticas, ni frases motivacionales enmarcadas. Solo una biblioteca repleta de códigos subrayados, una lámpara de escritorio con luz firme y un escritorio limpio funcional, donde cada objeto tenía su propósito. Esa era ella precisa, sin adornos, sin tiempo para rodeos. Me recibió con un asentimiento seco y un gesto hacia la silla de enfrente. No me ofreció café. No hacía falta. Yo no había ido a conversar. Había ido a cortar. ¿Querés contarme qué pasó?, preguntó mientras abría una libreta legal. No hace falta. Quiero actualizar todo. Comenzando por el testamento. Fabiola no levantó las cejas ni preguntó más. Sacó su pluma, hizo clic con el pulgar y se preparó para escuchar. Le entregué una carpeta con copias de los poderes notariales, los contratos de hipoteca, los documentos, donde Celso y Amalia figuraban como beneficiarios autorizados o garantes. Ella los revisó con atención, subrayando en silencio ciertos párrafos, haciendo marcas rápidas al margen. «¿Cuánto hace que firmaste esto?», dijo señalando la autorización médica. «Más de 5 años. ¿Y alguna vez se habló de revisarlo? Nunca. ¿Querés mantener a alguien como representante? Sí. Marina Elías». Ahí sí se detuvo. Me miró por encima de los lentes. «Pariente, no. Exalumna. De hace muchos años. ¿Confías en ella más que en los que llevan mi apellido?». Asintió una vez. No con juicio, sino con aceptación. Luego me preguntó si deseaba dejar algún tipo de legado institucional. Mencioné el refugio para mujeres de la zona y el programa de alfabetización para adultos mayores. Fabiola tomó nota marcando los porcentajes correspondientes. ¿Querés mantener algo para Celso o Amalia? Nada. Ni una firma, ni una línea. ¿Estás segura totalmente? Y en ese instante sentí como algo en mí se aflojaba. Como si una cuerda que llevaba años tensada por dentro finalmente se soltara. Empezamos por revocar todos los poderes notariales. Luego redactamos cartas de liberación para la boutique y la hipoteca. Ella llamó a su asistente, una joven de mirada ágil, para que verificara con el banco las cuentas conjuntas y las autorizaciones vinculadas a mis tarjetas. Cada paso que dábamos era como un ladrillo que quitábamos de una estructura falsa que yo misma había ayudado a levantar. Vamos a necesitar tu firma en cada documento y en algunos una segunda validación. Firmo lo que haga falta. ¿Querés notificarles? No. Que se enteren cuando ya no puedan usar lo que alguna vez asumieron como suyo. Fabiola apenas sonrió. No por crueldad, sino por reconocimiento. Sabía bien lo que era ver que algo se vaciaba sin ruido. Un twist legal, silencioso pero devastador. Mientras ella imprimía los documentos, revisé por última vez el testamento original. Los nombres de Celso y Amalia estaban ahí con todas las formalidades de entonces. Hijo legítimo, esposa de su hijo, beneficiarios primarios. Todo en orden. Todo tan ingenuo. «Vamos a rehacerlo desde cero», dije devolviéndolo. «Perfecto. ¿Querés mantener alguna cláusula de herencia previa? Solo la donación al refugio. Y la casa libre de gravámenes. Que nadie más pueda firmar sobre ella. Y el resto se divide entre las 2 instituciones y Marina». Fabiola anotó sin pestañear. «¿Querés dejar alguna carta personal?». Lo pensé un segundo. «No, que hablen los hechos». La asistente volvió con los formularios. Fabiola colocó los documentos frente a mí uno por uno. Firmé cada uno con la certeza de quien no duda.
La tinta fluía sin resistencia, como si incluso la pluma entendiera que ese momento no era negociable. Cuando terminé, Fabiola se recostó levemente en la silla. Me miró no como profesional, sino como mujer que ha visto a otras mujeres llegar a su oficina rotas y salir distintas. ¿Sabes qué vas a hacer después? No exactamente. Pero ya no voy a seguir sosteniendo lo que no se sostiene solo. Tomó nota de un último dato y cerró la carpeta. Entonces está hecho. Ya no te deben nada. Y tampoco les debes nada. Me levanté despacio. El aire de la oficina se sentía más liviano. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había tomado el timón. Al salir al pasillo vi por la ventana la ciudad seguir su ritmo indiferente. Autos, gente con bolsas, niños que salían del colegio. Todo igual. Pero yo no. Y aunque nadie lo notara, esa mañana había comenzado el derrumbe de una estructura entera. Silenciosa sí, pero irreversible. Estacioné a media cuadra. No por miedo a ser vista, sino por una necesidad vieja de observar las cosas desde cierta distancia. La boutique tenía los ventanales amplios, pulidos como siempre. Maniquíes bien vestidos con telas vaporosas, colores neutros, cortes limpios. Todo muy curado, muy effortless, como decía Amalia. Sobre la puerta el letrero dorado seguía intacto, Amalia, escrito con esa tipografía cursiva que alguna vez ella insistió en elegir, porque transmite confianza y distinción. Me quedé en el auto con un café entre las manos, viéndola desde el asiento del conductor, como si fuera una película que ya conocía de memoria. Una clienta salió con una bolsita blanca y cara de prisa. Otra entró mirando el celular sin notar los detalles que tanto se habían esmerado en diseñar. No estaba mal. Pero tampoco era extraordinaria. Solo una tienda más en una esquina bonita. Y sin embargo yo conocía cada mosaico del suelo. Porque los elegí yo. Recordé cada vez que transferí dinero sin que me lo pidieran con palabras, pero sí con silencios. El primer depósito fue para asegurar el local. Después, cuando no llegaban los pedidos a tiempo, otra ayuda. Y una más durante la primera temporada fuerte, porque la competencia es feroz y no se puede fallar en Navidad. Nunca pedí reembolsos. Tampoco figuro en ningún papel. No era una socia. Era el respaldo en las sombras. Esa red que aparece cuando todo tiembla, pero que nadie nombra en los brindis. No necesitaba entrar. Ya conocía el lugar. Ya lo había recorrido en sueños, preocupaciones y depósitos. Me bastaba con mirar y saber que al menos esta vez no haría más. Que ese respaldo silencioso había dejado de existir. En casa abrí la carpeta que Fabiola me entregó esa mañana. Dentro estaban los formularios firmados, los poderes revocados, las nuevas cláusulas del testamento. Todo lo que me quitaba un peso. Y también un rol. Marqué 3 números. Primero a la agencia de arrendamiento del edificio. Expliqué que revocaba formalmente mi aval como garante. Que cualquier renovación del contrato debía ser gestionada sin mi nombre. La mujer que atendió revisó los archivos, confirmó los datos y dijo entendido sin emoción. Después llamé al proveedor de Guadalajara. Les comuniqué que no habría más respaldo de mi parte para pedidos pendientes. Que no autorizaran facturas que incluyeran mi firma, ni permitieran más prórrogas en cuentas asociadas a mí. Me agradecieron el aviso, con tono cortés pero con una tensión apenas disimulada. La tercera llamada fue a Fabiola para pedirle que documentara todo por escrito. Que se informara de inmediato a la contadora de Amalia si existía alguna que mi nombre debía desaparecer de cualquier lista de respaldo informal antes de que cerrara el próximo trimestre fiscal. Mientras hablaba encendí la tetera. El agua hirvió rápido. Preparé manzanilla y me senté junto a la ventana mirando la calle como quien mira un mundo nuevo desde la orilla. No sentía rabia, tampoco alivio inmediato. Era una especie de vacío diferente, uno que no da miedo, uno que permite reconstruir. El celular vibró. Un mensaje de Fabiola.
Los proveedores ya me están llamando. Está nerviosa. Dime qué tan lejos querés mantenerte. Apoyé el teléfono sin responder de inmediato. Afuera el ciruelo en mi patio trasero empezaba a florecer. Los pétalos caían con lentitud sobre las baldosas, como si supieran que algo había cambiado. Tomé el cuaderno y escribí una línea en la parte superior de la página nueva. No era un poema. No era una advertencia. Era un cierre. No me deben explicaciones. Solo el fin del vínculo. El primer timbrazo llegó cuando el sol apenas empezaba a inclinarse. El número de Celso. No atendí. Lo observé vibrar sobre la mesa con insistencia, como si el aparato supiera que había algo pendiente, algo que por fin merecía atención. Lo dejé sonar hasta que el buzón hizo su trabajo. El segundo fue de Amalia. Tampoco contesté, ni al tercero que venía de su asistente, una mujer joven que siempre se refería a mí como la mamá de Celso sin más. Mientras tanto puse agua a calentar y preparé té de manzanilla. No como ritual, sino como refugio. El olor me anclaba. Me recordaba otras épocas, otros silencios más suaves. Me senté en la misma silla de siempre con el cuaderno abierto y la página aún en blanco, escuchando el goteo del reloj de pared, como si el tiempo estuviera aprendiendo a caminar al ritmo nuevo de mi vida. No era enojo lo que sentía. Era más parecido a una quietud firme, como quien ha cerrado una puerta sabiendo que ya no hay nada útil del otro lado. La tetera silbó y me serví. Dejé que el calor subiera por mis manos mientras el teléfono vibraba de nuevo. Esta vez no lo miré. Esa noche dormí sin sobresaltos. Por la mañana encontré un sobre blanco bajo la puerta. No llevaba remitente, pero reconocí al instante la letra insegura de Celso. Dentro una carta breve. Demasiado cuidadosa para ser solo suya. Mamá, sé que las cosas se salieron de control. Todos estábamos cansados. Las emociones se disparan en las fiestas. Nadie quiso herirte. Fue un malentendido. No mencionaba la bofetada. No mencionaba su silencio. Solo hablaba de la tensión de un momento desafortunado, como si me hubiera tropezado con una silla y no recibido una humillación pública frente a toda la familia. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja floral del pasillo, donde antes guardaba tarjetas de cumpleaños y notas de agradecimiento, que con el tiempo dejaron de llegar. A mediodía un mensaje de texto de Amalia. No quise ofenderte, solo esperaba que respetaras límites. Sigamos adelante. ¿Límites? Qué palabra tan conveniente. Me pregunté si sabría siquiera cuántos había cruzado sin mirar atrás. Después una segunda carta, esta vez más extensa, con letra más apretada. También de Celso. Un poco más sentida, pero igual de evasiva. Ojalá hubieras dicho algo antes. ¿Sabes cómo es Amalia? Pensé que todo estaba bien contigo. Nada sobre lo que realmente importaba. Nada sobre lo que él no hizo. La guardé también. Ya no como recuerdo, solo como registro. La tercera carta llegó en sobre mecanografiado con papel membretado de la boutique. El estilo era distinto, ni disculpas ni emociones. Solo una petición. Hemos tenido retrasos con el cierre de la nueva propiedad. Asumimos que la cofirma seguía vigente. Si no fuera así, ¿estarías dispuesta a brindar una garantía puente hasta que se resuelvan los papeles? Leí esa última línea 2 veces. No había remordimiento. No había reconocimiento. Solo la certeza de que incluso ahora podían pedirme algo más. Como si todo lo anterior no hubiera cambiado nada. Como si aún estuviera disponible. Salí al patio con la carta en la mano. El aire olía a laurel y tierra húmeda. El árbol que Román plantó estaba en flor, brotes blancos que parecían pequeños suspiros. Me acerqué al tronco más alto, extendí el brazo y dejé la carta sostenida entre 2 ramas. No la rompí, no la quemé, solo la dejé ahí temblando con la brisa como un dibujo olvidado en la cartelera de un niño. Volví adentro, me senté en la cocina, abrí el cuaderno
y escribí solo una palabra en tinta negra firme, sin adornos terminado, porque eso era. No el final de una familia, sino el fin de una mentira que duró demasiado. A la mañana siguiente, el laurel seguía sosteniendo la carta como si fuera un mensaje que la naturaleza aún no decidía soltar. La brisa movía el papel con un vaivén lento, casi compasivo. Me acerqué con la taza de té entre las manos y la bata aún atada con nudo flojo. No la retiré. No tenía sentido. Aquella hoja mecanografiada sin firma de puño, sin emoción, sin rastro de vergüenza, ya no me pertenecía. Y tampoco el acto de contestarla. Había quedado allí suspendida entre dos ramas como las últimas ilusiones que una se niega a dejar caer aunque ya estén marchitas. Román había plantado ese laurel los primeros meses después de comprarnos la casa. Dijo que quería un árbol que resistiera, que no se quejara con el calor ni con el polvo del verano. Como vos me guiñó entonces. Lo miré crecer año tras año en silencio. Igual que yo. Sus hojas eran pequeñas resistentes de un verde que no pedía aplauso. Era el tipo de árbol que no necesitaba destacar. Solo estar. Volví adentro dejando la carta colgada. En la cocina el vapor del agua comenzaba a empañar los vidrios. Sobre la mesa el cuaderno con la palabra terminado aún visible. La tinta se había secado durante la noche sin correrse, sin desvanecerse. Como una herida que ya no sangra, pero sigue ahí recordando su forma. Miré el calendario. Un círculo dibujado semanas atrás marcaba el día de mi cumpleaños. 77. Un número que sonaba más redondo que grande. No me asustaba. Me sorprendía un poco, eso sí, porque una no se imagina llegar tan lejos cargando tanto. Y sin embargo ahí estaba. En años anteriores Celso me había invitado a brunches impersonales, con tarjetas firmadas a las apuradas y tortas compradas en supermercado. Algunas veces me llamaba tarde cuando ya todo el mundo lo había saludado. Otras simplemente dejaba que Amalia se encargara. Yo sonreía igual. Siempre agradecí lo poco como si fuera mucho porque nunca quise parecer exigente. Pero este año no. Este año no quería sonrisas tibias, ni regalos genéricos, ni palabras de compromiso. Este año, por primera vez en mucho tiempo, quería celebrar algo mío. Fui hasta el escritorio del estudio y saqué un paquete de papelería que guardaba hace años. Era marfil con bordes en relieve, de esos que una guarda para algo especial. Lo abrí con manos tranquilas. Tomé una pluma de tinta negra y escribí sin tachaduras ni dudas 3 nombres. El primero fue Luzmila. Por estar, por escuchar, sin imponer, por saber, poner el cuerpo y el silencio cuando hacía falta. El segundo, Fabiola Durán, porque no solo me ayudó a corregir documentos, sino que me devolvió claridad. Su voz firme fue el espejo que necesitaba. Y el tercero, Marina Elías, porque aún sin verla en años, ella te había sostenido mi nombre con más gratitud que aquellos que lo llevaban como apellido. No haría publicaciones en redes. No enviaría mensajes grupales. Quería una cena pequeña con manteles limpios, comida hecha a mano y conversaciones que no buscaran ocultar la incomodidad. Solo lo justo. Solo lo real. Dejé las invitaciones sobre la mesa para que la tinta se secara. Preparé una segunda taza de té y regresé al patio. El laurel seguía allí quieto fuerte. La carta colgaba como si esperara un viento más decidido que yo. Pero no vendría. Y eso también estaba bien. Recogí una hoja caída. Estaba seca, quebradiza, pero todavía conservaba su forma. La apreté entre los dedos no para romperla, sino para sentir su textura. Pensé en todas las cartas que escribí y nunca envié. En los mensajes que contuve para no parecer dura. En los silencios que ofrecí para mantener la paz. Ya no. Ahora no necesitaba que me celebren. Solo quería elegir con quién comparto la mesa. ¿Quién merece escuchar mis historias? ¿Quién sabrá mirarme a los ojos sin buscar en mi rostro lo que puede obtener? Volví al interior. La casa olía a manzanilla y papel.
La mesa estaba lista. Las velas aún sin encender esperaban como centinelas tranquilos. Y yo por fin también. Escribí los nombres despacio con letra clara sin adornos innecesarios. Luzmila, Fabiola, Marina. 3 mujeres. 3 momentos distintos de mi vida. 3 testigos silenciosas cada una a su manera de lo que fui, de lo que sigo siendo y de lo que ahora elijo volver a ser. No eran elegidas por compromiso ni por obligación. Eran una decisión, una afirmación. Tomé las hojas de papelería marfil y las doblé con paciencia, formando 3 pequeñas invitaciones. No escribí frases pomposas ni frases hechas, solo palabras sinceras. En la de Luzmila tracé con tinta firme una cena para agradecerte. Por venir cuando nadie más supo cómo. Habrá comida cálida y palabras sin prisa. En la de Fabiola. No tengo cómo pagarte la precisión con la que me ayudaste a reconstruirme. Pero sí puedo ofrecerte una mesa honesta y una copa de vino bien merecida. Con la de Marina dudé un instante. Hacía años que no hablábamos. La última vez fue un cruce breve en un supermercado, donde me saludó con una sonrisa apurada y un niño pequeño de la mano. Pero algo en sus ojos entonces, algo en la forma en que apretó mi mano, y dijo, gracias por no rendirse con nosotras, quedó vibrando en mí. Esa noche fui a casa y busqué una vieja caja donde guardaba fotos de la época en que daba clases en el centro comunitario. Ahí estaba. Una imagen borrosa en blanco y negro de mí misma con 30 años, parada frente al viejo edificio universitario, el pelo recogido, la falda demasiado larga y una risa que venía de algo fuera del encuadre. Esa mujer aún vivía en mí, solo que había estado oculta bajo tantas capas de deber, de rol de espera. La deslicé dentro del sobre de Marina junto a la nota que le escribí. Antes de ser red de nadie, yo era yo. Tal vez aún lo soy. Te invito a cenar para recordarlo juntas. No necesitaba más. No incluí dirección. No hacía falta. Las 3 sabían dónde encontrarme. Tampoco hora exacta ni exigencias de vestimenta. Solo firmé al pie con un «Nos vemos pronto». Esta vez porque sí. Al alinear los sobres en la mesa sentí una paz extraña. No era alegría desbordada. Era una especie de asentimiento interior, como cuando una puerta que llevaba años trabada, finalmente, cede con un solo empujón. No pensé en lo que podrían decir los demás. No pensé en si Marina aceptaría, si Fabiola tendría tiempo, si Luzmila lloraría. Pensé en mí, y en lo que quería poner en esa mesa: comida sencilla, historias verdaderas y la libertad de compartir sin ser usada. Encendí una vela pequeña. El olor a cera tibia llenó la cocina. Afuera la brisa movía las cortinas y el cielo se teñía de un rosa cansado. Sonreí. Esta vez no porque esperara nada de nadie, sino porque por fin, había elegido con quién seguir. Y con quién ya no. La mesa estaba puesta desde temprano. No con pompa, sino con cariño. Elegí el mantel de lino que casi nunca usaba, el que Román había traído de Oaxaca en uno de sus viajes por trabajo, y servilletas de tela que planché, con la misma dedicación con la que una se alisa las heridas. En el centro, un jarrón con ramas de lavanda seca y unas flores blancas del jardín. No busqué que fuera perfecto, solo que fuera mío. Preparé un pollo al horno con hierbas y rodajas de limón, zanahorias rostizadas, con comino y de postre un pastel de limón con costra de azúcar dorada. Nada demasiado elaborado, pero suficiente para que el aroma llegara hasta la calle. El tipo de comida que no impresiona pero que abraza. A las 7:15 sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Luzmila con una botella de vino tinto y los ojos húmedos pero firmes. «No voy a preguntar nada», dijo, «pero sí quiero brindar». Detrás venía Fabiola puntual como siempre con una caja pequeña envuelta en papel craft. Un regalo práctico, anunció. Era un juego de lápices nuevos y una libreta gruesa de tapas duras. Para escribir lo que no se dice. La abracé sin decir palabra. Nunca fue mujer de abrazos largos, pero esta vez no se apartó.
Y por último, Marina. Sostenía la invitación con ambas manos. Me miró como quien vuelve a casa tras cruzar un desierto. En su bolso asomaba la fotografía que le había enviado. Sus ojos, más maduros pero igual de intensos que cuando tenía 18 años, se llenaron apenas de lágrimas. «No pensé que te acordarías de mí. No pensé que lo olvidarías», le respondí. Nos sentamos en la cocina, no en el comedor. Quise que todo ocurriera donde la vida me pasaba cada día entre ollas, tazas de té y la ventana que siempre dejo entreabierta. Serví la comida y nadie esperó para empezar. No hubo brindis oficial ni discursos largos. Solo bocados compartidos, comentarios sobre el sabor de la salsa y risas que no buscaban entretener a nadie. A nadie. Hablamos de lo cotidiano. De cómo Luzmila ahora cultivaba tomates en macetas. De un caso legal curioso que Fabiola había cerrado con una cláusula inesperada. Marina nos contó que estaba enseñando medio tiempo en una secundaria para adultos y que su hijo Emiliano ya leía con fluidez. Cada frase suya era una victoria pequeña. Y yo la escuchaba como quien presencia una semilla florecer años después, sin pedir permiso. No hablábamos de Celso, ni de Amalia, ni de nada que oliera a deuda. No porque fuera un tabú, sino porque ya no era necesario. Esa noche no se trataba de lo que me quitaron, sino de lo que aún tenía. Luzmila fue la primera en levantarse para recoger los platos. «Hoy no sos la anfitriona. Hoy te sentás y te dejas cuidar». Me reí bajito como quien recuerda algo tierno. Marina trajo servilletas húmedas y Fabiola puso el agua para el té. Yo solo observé. El corazón se me apretaba de una forma nueva. No de dolor, sino de presencia, de testimonio. Ellas no estaban allí por lo que les di, ni por lo que representaba. Estaban porque quisieron, porque me eligieron sin que mediara la obligación. Cuando terminamos el postre saqué un pequeño sobre para cada una. Nada caro, solo un gesto. Para Luzmila mi receta de pastel de limón escritas a mano. Para Fabiola un artículo recortado sobre leyes de protección a adultos mayores, con notas al margen donde escribí: «Esto también es gracias a ti». Y para Marina una hoja suelta del cuaderno donde empecé a escribir de nuevo. En ella un párrafo sobre cómo me sentí la primera vez que una alumna creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma. No hubo lágrimas. Solo silencios que decían más que cualquier palabra. Afuera la noche había caído sin apuro. El laurel en el patio se movía con calma. La casa olía a romero, azúcar y conversación. Antes de irse, Marina me tomó la mano y susurró: «Gracias por hacerme un lugar». Yo no respondí, solo apreté su mano, firme, presente. Esa noche al quedarme sola no sentí vacío. Sentí habitación. Porque por fin había llenado la casa de lo único que realmente pesa: la compañía, que no exige, que no finge, que no pide. Y yo por fin estaba en esa lista. Lo supe antes de abrir. No fue el timbre, fue el toque. 2 golpecitos suaves, inseguros. No era un vecino ni un mensajero. Era ese tipo de llamado que uno reconoce, porque lo escuchó toda la vida: dedos que dudan, pies que giran ligeramente hacia afuera, respiración contenida detrás de una puerta que ya no es suya. Me sequé las manos con el delantal, me quité los guantes de cocina, todavía olían a ajo y albahaca, y caminé hacia la entrada sin prisa. Al abrir, ahí estaba Celso, de pie con las manos en los bolsillos y los ojos saltando entre el felpudo, el barandal del porche y mis pies descalzos. Llevaba la misma camisa de lino azul que usaba para las reuniones importantes, pero no estaba planchada. Sus ojeras tenían más historia que su boca, y la barba, ese intento de parecer maduro, estaba mal cuidada. No saludó. No me llamó Ma, solo dijo: «Pensé que tal vez podríamos hablar». Me hice a un lado sin decir nada. «¿Tenés 10 minutos?» Entró como un niño regresando a un cuarto que ya no le pertenece. Se sentó en la silla del desayunador. No pidió té. No comentó nada del aroma a pan recién horneado ni del jarrón con flores en la mesa.
Se quedó mirando un punto indefinido entre la lámpara y el suelo. No vine a discutir, empezó. Solo quería aclarar las cosas. No respondí. Me apoyé en la encimera y esperé. Sé que el día de la madre salió mal. Fue mucha presión. Amalia ha estado bajo mucho estrés con la boutique. Yo debí haber intervenido. Levanté una mano. Su voz se fue apagando. Debiste, dije con calma. Él asintió. No discutió. Solo tragó saliva. Ella no quiso hacerlo, así se le fue... Pero lo hizo. Otra pausa. Pensé que podríamos encontrar un camino de regreso. Como familia. Me quedé observándolo. No al adulto, al niño. Al adolescente que me esperaba en la puerta del colegio con un dibujo arrugado en la mochila. Al joven que lloró en silencio en el funeral de Román, mientras sostenía mi mano con fuerza. ¿Dónde se había quedado ese chico? ¿Cuándo fue que lo perdí? ¿O fue él quien me soltó primero? Me acerqué y me senté frente a él. Lo miré directo a los ojos sin dureza, pero sin suavidad innecesaria. ¿Alguna vez pensaste en defenderme? Su expresión cambió, como si no esperara esa pregunta, como si todo lo demás hubiera sido negociable, pero eso no. No después, no en privado. En ese momento, cuando importaba. Su boca se abrió levemente. Parecía buscar una respuesta a cualquier palabra que lo salvara, pero no salió nada. Solo un temblor breve en la mandíbula. Si no podés defenderme en público, continué, entonces no me tenés en privado. Él bajó la mirada. Ya no había argumento, ni excusa, ni apelación. Solo un hombre sentado frente a su madre, entendiendo que esta vez no habría brazo de cierre. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Te acompaño. No protestó. Tampoco se movió rápido. Cruzó el umbral como quien sabe que ya no hay próxima vez. En los escalones se detuvo. Miró hacia atrás esperando tal vez una señal, un gesto, una rendija, pero no la hubo. Cerré la puerta con suavidad. Puse el seguro. Apoyé la espalda contra la madera tibia. La casa estaba en silencio. No de ausencia, de claridad. Fui hasta la cocina donde el pan seguía tibio y el aire olía hasta orégano. Me serví una taza de té y me senté en la misma silla de siempre. La mesa seguía puesta con 3 servilletas dobladas y un plato extra que no usaría. Lo dejaría allí un tiempo solo para recordarme que aunque algunos vínculos se cortan, otros se eligen. Y esos, cuando son sanos, no necesitan justificación. Celso tuvo 10 minutos. Y eligió no usarlos para defenderme. Yo por fin elegí usar los míos para ponerle punto final. La llamada llegó cuando estaba vertiendo el café sobrante en un termo para que Marina lo llevara en su camino al trabajo. La noche anterior, después de la cena con Luzmila y Fabiola, me había quedado recogiendo con una sensación nueva, casi desconocida, esa mezcla entre agotamiento físico y paz emocional, que solo aparece cuando una sabe que no le debe nada y a nadie, más que a sí misma. El teléfono sonó justo cuando cerraba el termo. Era Fabiola. «¿Tenés un momento?», preguntó con ese tono suyo sin rodeos, pero con respeto. Siempre. La boutique entró en incumplimiento. Hace 2 meses que no pagan el arrendamiento, y el propietario inició acciones formales. La casa de playa también fue incautada esta mañana. Apareces como garante en ambos documentos. No me moví. Solo apreté el borde de la encimera con los dedos. El calor del termo me rozaba la muñeca. Fabiola siguió hablando. Las firmas están escaneadas, no originales. Posiblemente usaron tus datos antiguos. Estoy revisando con un perito en autenticación. Si querés, puedo iniciar acciones legales por uso fraudulento de identidad. Penales. Si insistimos, sí, pero también hay otras formas. Podemos retirar todo vínculo en la siguiente ronda y exponerlos a nivel de crédito y reputación. Depende de cuán lejos querés llevar esto. Respiré hondo. No porque me costara, sino porque necesitaba ese segundo de pausa para no responder desde la rabia. Lo curioso fue que no sentí rabia, ni sorpresa, ni decepción.
Era como si esa parte ya hubiera ocurrido antes. Como si mi cuerpo ya hubiese pasado por ese golpe y ahora solo estuviera recibiendo la confirmación en papel. No lo perdieron, dije con voz baja. Nunca lo tuvieron. Del otro lado Fabiola no respondió enseguida. Después de un par de segundos solo dijo: «Eso pensé». Colgamos. Me quedé allí de pie la que sesé en la cocina con la taza de té aún humeante en el otro extremo de la mesa, como si toda la escena estuviera congelada y solo yo supiera que acababa de derrumbarse un imperio falso. Caminé al patio como tantas veces. El laurel seguía en pie, firme, sosteniendo esa carta vieja ahora ya amarillenta por el sol. Me senté en la banca y miré el árbol largo rato dejando que el viento me despeinara sin intención. Román solía decir que las caídas más grandes no hacían ruido, que lo verdaderamente frágil se desploma en silencio. Y así fue. No hubo gritos, no hubo enfrentamientos, solo una llamada, un dato, y la certeza de que todo lo construido sobre mi nombre, sin mi consentimiento, acababa de ceder. Volví adentro. El correo electrónico ya había llegado. Un resumen legal. Fechas, montos, documentos adjuntos con marcas rojas. En uno de ellos mi nombre aparecía como respaldo en una solicitud de crédito para expansión. No recordaba haberlo firmado, porque no lo hice, y aún así ahí estaba. El colapso no fue solo financiero, fue simbólico. Era el último hilo que me unía a esa narrativa donde ser madre significaba ser disponible, donde estar era más importante que ser vista, donde la generosidad era entendida como obligación. Me serví otra taza de té, no para consolarme, sino como acto de presencia, de permanencia, de declarar sin palabras que seguía aquí, que mi nombre volvía a ser mío. Horas después el celular vibró de nuevo. Esta vez la voz del otro lado no fue la de una profesional ni la de alguien con argumentos. Fue la de Amalia. Estaba alterada, la voz se le quebraba. Intentaba mantener el control, pero cada palabra era un hilo tenso. Estela, lo hemos perdido todo. Todo. La tienda, la casa. El banco nos cerró las cuentas, nos niegan financiamiento y dicen que ya estás fuera de todo. ¿Por qué hiciste esto? Cerré los ojos. No por tristeza, por el clic final de la claridad. Nunca lo tuvieron, Amalia. Me tomaron prestada, una y otra vez. Pero yo ya no estoy disponible. El silencio fue denso, como si hubiera cortado el aire. Ella intentó decir algo más, pero no la dejé. Lo que perdiste no era tuyo. Solo estabas acostumbradas a tenerlo sin preguntar. Colgué. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé allí, con el corazón latiendo sin apuro. Afuera el viento empezaba a cambiar. Los pétalos del laurel caían uno a uno sin dramatismo, sin escándalo. La casa detrás de mí seguía firme. ¡Mía! ¡Por fin! Y el mundo ahora giraba a otro ritmo. El mío. El sobre estaba sobre la mesa del comedor donde solía dejar las cosas que necesitaban tiempo, mirada, peso. No era una factura más, ni un documento administrativo. Era el borrador final del testamento. El definitivo. Fabiola lo había dejado personalmente con esa mezcla suya de discreción y precisión quirúrgica. «Tómate el tiempo que necesites», dijo. Yo sabía que no lo necesitaba. El tiempo esta vez ya lo había vivido. Me senté con una taza de té de jazmín sin prisa y lo abrí con los dedos firmes. Leí cada línea en silencio sin buscar errores, solo constatando una verdad que venía gestándose en mí desde hacía semanas. En la primera página, bajo la sección de beneficiarios, no aparecían ni Celso ni Amalia. Ni en la segunda, ni en las cláusulas de fideicomiso, ni en las disposiciones especiales. Había espacio en blanco donde antes hubo nombres, donde antes hubo expectativas. En cambio, el documento nombraba 3 destinos claros. El primero, el refugio para mujeres de la ciudad con una donación directa y sin condiciones. El segundo, el programa de alfabetización para adultos mayores, donde tantos como Marina buscaban una segunda oportunidad
sin pedirla con ruido. Y el tercero, Marina Elías. A ella le correspondía el resto. No por lazos de sangre, sino por memoria. Por respeto. Recordé la forma en que me miró cuando le di aquella foto antigua. No como quien recibe un recuerdo, sino como quien recibe una parte de historia que le pertenece. Marina no pidió nunca nada. Ni lo esperado ni lo imposible. Y quizás por eso merecía más que cualquiera. Pasé las páginas hasta el final. Todo estaba ordenado. Las instrucciones para la casa, el retiro de cualquier poder compartido. La cláusula de exclusión directa a Celso y Amalia. Por razones personales y jurídicas que no requieren justificación adicional, decía el texto. Qué elegante forma de nombrar un corte limpio. Tomé la pluma con punta fina y la acerqué al espacio en blanco. Mi firma salió sin vacilar. Ni temblor, ni pausa. Esa tinta era una frontera, una línea entre lo que fui obligada a dar y lo que ahora elegía conservar. Guardé el testamento en una carpeta y lo dejé junto al buzón listo para que Fabiola lo recogiera por la tarde. Cerré la libreta que usé durante todo este proceso, esa donde había anotado cada nombre, cada fecha, cada peso, cada herida. La puse en un cajón y la cerré con llave. El respeto no se gana una vez y ya. No es automático ni hereditario. No nace de un título ni se mantiene por costumbre. El respeto es una decisión, una frontera, un acto sostenido. Y también se protege, incluso y a veces sobre todo de la sangre. Miré por la ventana. El laurel se movía con lentitud. Una de sus ramas más altas dejaba caer hojas como quien suelta lo que ya no sirve. No con enojo, solo con certeza. Así pensé debía terminar la historia. No con un portazo, sino con una firma, la última. Y la mía. El pan tostado crujía bajo el cuchillo mientras untaba la mermelada de ciruela, con una delicadeza que no solía tener en las mañanas anteriores. No porque fuera especial, sino porque ahora el tiempo no corría detrás de mí. El reloj marcaba las 9, y yo desayunaba sin prisa con la tetera aún caliente sobre el hornillo y la radio apagada. Había aprendido a disfrutar el sonido de la casa cuando no necesitaba hablarle a nadie. Las ventanas estaban abiertas. Entraba la luz suave del otoño, esa que no quema, pero abraza. Las cortinas se movían apenas con la brisa. La mesa seguía puesta desde la cena con Marina, Luzmila y Fabiola. No había tenido ganas de levantarlo todo. Dejé las servilletas dobladas, los vasos limpios y un florero pequeño que aún contenía 2 ramas de lavanda. Me gustaba cómo se veía así usada pero no abandonada. Recorrí con la vista cada rincón. No era una casa grande, ni moderna, ni particularmente elegante, pero era mía. En cada grieta del suelo, en cada taza despareja del armario, había una historia. No todas eran felices, pero todas me pertenecían. Nadie más llevaba la cuenta de esas memorias. Nadie más tenía la llave del cajón donde guardaba mis cuadernos. Y eso estaba bien. El teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. No sonaba, no vibraba, no esperaba nada. Ni cartas, ni explicaciones, ni disculpas tardías. El silencio no pesaba. Al contrario, respiraba conmigo. Antes el silencio me dolía. Me hacía sentir invisible. Como si estuviera sentada en medio de algo sin ser vista. Pero ahora era distinto. Este silencio no era ausencia. No era vacío. Era decisión. Era espacio ganado. Era la consecuencia natural de haber dicho lo que debía decirse sin más, sin menos, sin adornos ni temblores. Tomé un sorbo de té y sonreí para mí. Porque por fin entendía algo que me llevó años a aceptar. El respeto no se exige gritando. Se construye con actos. Y a veces también se protege con silencio. No para desaparecer, sino para permanecer. Y ese, por fin, era el silencio correcto. Encontré la nota doblada bajo una taza de té. No era una carta larga. Solo unas líneas escritas con una caligrafía ondulada, firme, de alguien que piensa antes de trazar. Marina la había dejado sin decir palabra,
antes de irse la noche anterior con su hijo dormido en brazos y un gesto de paz en el rostro. Nunca vi a una mujer dominar una habitación sin levantar la voz. Leí la frase 3 veces. No por incredulidad, sino por el peso que traía. Porque ahí, entre esas palabras, cabía la historia entera. La que nadie vio desde afuera. La que no mereció titulares, ni voces altas, ni acusaciones públicas. Pero que se sostuvo en cada decisión, en cada límite nuevo, en cada hasta aquí dicho con la frente en alto. Guardé la nota en la solapa frontal de mi diario, entre listas de compras y poemas sin terminar. Luego recogí las tazas, los platos, los restos de la cena. No con tristeza, sino con la calma de quien cierra algo sabiendo que no queda pendiente. Lavé los cubiertos uno por uno. Secarlos fue casi una ceremonia. Algo se acomodaba en mí mientras lo hacía los bordes, las partes filosas, lo que antes dolía. Pasé un trapo limpio por la mesa. Dejé el jarrón en el centro con las flores ya marchitas. No las cambié. No quise. Habían vivido su tiempo, y aún así seguían de pie. Aunque secas ocupaban su lugar sin pedir disculpas. Me recordaban algo que había tardado toda una vida en aprender, que hay belleza también en lo que ya no florece, en lo que se entrega por completo, y después descansa. Caminé hasta el aparador. Saqué una caja de lata donde solía guardar estampillas viejas y postales que ya nadie enviaba. Puse ahí la nota de Marina, junto a la primera carta que ella me escribió, de adolescente. No necesitaba más. No quería más. En la cocina la radio seguía apagada. El teléfono en silencio. Afuera el laurel seguía soltando hojas despacio una a una, como si el mundo no tuviera apuro. El mismo árbol que fue testigo de Román de Celso, niño de mi viudez, de todas las veces que sostuve, sin tener fuerza. Ahora lo era también de mi renuncia. No a mi valor, sino al deber sin fin. Pensé en todas las veces que me llamaron madre, en cómo esa palabra tan sagrada había sido usada también como ancla, como excusa, como deuda impuesta. ¿Cuántas veces me dijeron mamá, solo para suavizar una petición, para abrir una puerta, para recibir sin preguntar si yo tenía algo más para dar? No me molesta ser madre. Lo fui con el cuerpo, con el alma, con el sueño roto y el bolsillo estirado. Lo fui incluso cuando nadie me miraba. Pero no quiero que me llamen madre por costumbre. No quiero que usen esa palabra como acceso directo, como si mi entrega fuera automática, como si mi historia no mereciera nombre propio. No soy mamá cuando conviene. No soy la señora que siempre estará. No soy la que siempre lo resuelve. Soy Estela. Y antes de ser red de nadie, fui yo. Una mujer que soñaba con escribir, que cocinaba pasteles los domingos, que reía demasiado fuerte en el cine. Una mujer que sostuvo hogares con una mano, mientras con la otra escribía listas de supermercado y cuentas por pagar. Y ahora por fin vuelvo a ser esa mujer. Abrí las ventanas. El aire de la mañana entró con fuerza. Retiré las flores marchitas del jarrón. No para tirarlas, sino para dejarlas en el compost del jardín donde se transformarían en algo útil, algo nuevo. En su lugar puse agua fresca. No añadí flores. Solo el agua. Clara, simple, lista para lo que venga. Me serví un café, lo tomé en la puerta del patio y observé cómo la luz caía sobre las baldosas, sin planes, sin nadie que llamara y sin esperar que lo hicieran, porque ahora sé que hay maternidades que se entregan por amor, pero también hay identidades que se protegen por dignidad, y esa también soy yo.